¿Qué tal? El día de hoy vengo a presentarles el desarrollo del tema sobre el análisis límbico y los procesos de memoria y emoción. Para ello realicé esta presentación, la cual quiero desarrollar y explicarles. Empecemos. Primeramente quiero mostrar lo que es el sistema límbico y el cognitivo. Prácticamente los dos están de la mano. Cuando hablamos de la cuestión cognitiva, debemos de entender que el cerebro desarrolla o tiene un desarrollo cerebral, y estos a su vez vienen de fuentes de información que de alguna manera el ser humano va tomando en determinadas partes o desarrollos de su vida. En el desarrollo cerebral vemos que hay desarrollos asíncronos, pero también hay ventanas temporales que se abren y se cierran. ¿Qué quiere decir? Que hay procesos en los cuales en determinado momento la cuestión cognitiva va a desarrollar. Sobre las fuentes de información, vemos que la parte cognitiva va hacia el punto del razonamiento, principalmente, la parte emocional, la parte social, la parte familiar, la motora, el entorno y la parte sensorial, con la cual ya nace un ser humano. Debemos saber que el sistema límbico adquiere su maduración entre los 4 y los 7 años. El hipocampo, prácticamente que es el responsable de la memoria emocional, adquiere una estructura neuronal a los 4 años. De ahí en adelante empieza una generación. Bien, veamos y enfocarnos un poco sobre el desarrollo cognitivo. Vemos que el desarrollo cognitivo es como la cadena de montaje de un coche. Si no se ponen las piezas en un momento adecuado, luego no se podrán ensamblar igual o de la misma forma correcta. Y esto puede llegar a la afectación de algo, ¿sí? Es por eso de ahí la importancia que todo vaya embonando bien desde el inicio. Hay una gran relación entre la cognición y la emoción. No hay razón sin cognición. Prácticamente tiene que haber cognición para que exista una razón. Y las ventanas temporales son muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, las ventanas temporales en el imprinting de las aves, estas se generan a las 2 horas. La visión en los mamíferos, ¿sí?, va alrededor de semanas. El lenguaje en los hombres va de 6 a 7 años. Y la maduración de la corteza prefrontal en un ser humano se da hasta los 25 años. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. El entorno condicional, la genética, pues es un factor importante, debemos de saberlo, ya que el cerebro va creando su arquitectura desde que es feto. ¿Qué quiere decir? Que desde ahí se va formando lo que va a ser, ¿sí?, bajo ese código genético. El entorno condiciona a la genética prácticamente, ¿sí? Existe un enganche neuronal entre las percepciones y la acción desde las etapas infantiles. La niñez prácticamente aprende también del entorno, ¿sí? Esto podemos mencionar lo que es un condicionamiento vicario prácticamente. Y también desde la comprensión empática, que básicamente lo podemos definir como que es la capacidad de sentir emociones y sentimientos de los adultos. El proceso de aprendizaje prácticamente se desarrolla en lo que es la imitación de los adultos o personas de referencia que tiene el niño a su alrededor. La atención compartida, siguiendo de las personas referentes. Y por último,
la comprensión empática, que son neuronas espejo, ¿sí? Que van replicando cada una a otra. El medio ambiente, lo que es el estrés y el aprendizaje, pues son factores importantes. Si antes de los 4 años no se detectan los efectos de estrés en los procesos de aprendizaje, las afectaciones pueden ser dramáticas y difícilmente solucionables. ¿Qué quiere decir? Pues que el niño de alguna manera no va a desarrollar de una forma acorde a lo que tendría que hacer. Es por ello que debemos de verificar que el niño se encuentre en un medio ambiente estable, estimulante y protector, ¿sí? Para que se sienta seguro y no genere estrés. Debemos de verificar bien que haya menos cortisol en él y de alguna manera generar más memoria. Lo que debemos de estar cuidando es que haya medios ambientes adversos, ¿sí? Que no exista la parte castigador y estresante. Y aquí en esta parte debemos evitar que haya más cortisol y menos memoria. Son factores importantes que debemos de considerar. El aprendizaje experiencial básicamente pues se maneja en la parte emocional lúdico, ¿sí? Llega de una forma mucho más directa a la memoria y la aprehensión de los conceptos. Una excursión es mucho más eficaz que una lección, ¿sí? El infante no comienza a aprender con conceptos abstractos, sino con percepciones, emociones, sensaciones y movimientos obtenidos del mundo sensorial real. El aprendizaje va por lo tanto, de lo concreto, sensorial, a lo abstracto, ideográfico, ¿sí? Y esto lo debemos de entender bien, porque en ocasiones nosotros como docentes o como padres tratamos de hacer todo al revés, ¿sí? Bien. Procesos de aprendizaje y memoria. Debemos de entender que el aprendizaje, en el aprendizaje se manejan lo que son los sistemas límbicos, ¿sí? Posteriormente también debemos de entender que se debe generar un tronco encefálico, debe haber una corteza prefrontal, amígdala, debe de haber también lo que es la parte de la hipocampo, perdón, el hipotálamo. Prácticamente también tiene que estar generado o desarrollado lo que es el sistema activador reticular ascendente. Dos elementos dentro del aprendizaje son esenciales, que dentro de su cerebro se haya desarrollado todo esto de una forma correcta. Y en la parte emocional, pues debemos de considerar que debe haber el sistema compartido por todos los mamíferos, ¿sí? Debe haber también lo que son los mecanismos inconscientes, sentimientos, reacción subjetiva a las emociones y experiencia consciente de la emoción, sistema propia de los seres humanos, ¿sí? Entonces estas dos partes en conjugación van a generar lo que es el proceso de aprendizaje y memoria. El proceso de ejercicio físico es también un elemento importante. El ejercicio físico afecta al rendimiento cognitivo de forma inmediata y futura. Hacer ejercicio suave antes de ponerse a estudiar es una de las mejores formas de aprender antes de comenzar la actividad cognitiva. Esto ayuda bastante al niño a aprender. Atención y curiosidad. Imagina que el profesor está explicando ciencias y detrás de él aparece una jirafa paseando por el aula. ¿Qué les ocurrirá a los alumnos? ¿Qué crees? Aquello que capta nuestra atención, lo diferente, lo emocional, lo lúdico, prácticamente fomenta nuestra curiosidad
y la curiosidad es sin duda la puerta al aprendizaje, así que debemos de fomentar esto. Clases de curiosidad, básicamente pues es perceptual, diversificada. Debemos aquí de manejar lo que es la curiosidad básica. Lo poseen todos los mamíferos, es la respuesta ante los estímulos del entorno inespecíficos. Es necesario para estimular la específica. Los epistémicos especifican, básicamente es la curiosidad concreta, busca aclarar aspectos concretos del tema específicos, se estimula ante la incertidumbre a la búsqueda de información en los contextos de un estudio. De la atención al conocimiento, la atención prácticamente pues es el momento de ser captada, solo precisa de entre 65 y 250 milisegundos, provocada por la curiosidad, rescatar el SARA, ¿sí? Un objeto cada vez nos sirve para aprender y memorizar. Me fijo en un tipo de nubes, observo cada vez que aparece lluvia. Gracias a ello voy aprendiendo climatología. Sí, es un ejemplo. Bien, estrategias para fomentar la curiosidad en clase. Bueno, primeramente debo de comenzar con algo provocador, presentar un problema, crear una atmósfera positiva para el diálogo, dar tiempo a los alumnos para desarrollar argumentos y buscar soluciones a problemas, no fomentar la forma directa sobre un problema sin dejar que explícite de forma espontánea. Introducir los elementos que distorsionan a la clase de forma sorprendente, pero que las distracciones no provoquen ansiedad en los alumnos, fomentar la participación activa y personal del alumno, realizar el mérito al aplauso cuando se merezcan, modular, no dirigir la búsqueda de respuestas. Todo esto son recomendaciones. Memorizar o parte de la memoria. Debemos de identificar que debe de ser algo consciente. Es una memoria declarativa y explícita. Se guarda en el hipocampo y la amígdala, así que en el sistema de memoria del lóbulo temporal, básicamente esta memoria se guarda en el hipocampo hasta que pasa al implícita o se pierde, ¿salen? Inconsciente se demuestra haciendo conducta cuando no es necesaria, es implícita, se guarda en toda la corteza temporal, ¿sí? Todo esto es corto plazo de trabajo, de largo plazo, y pues prácticamente ejemplos, pues tenemos las habilidades motoras, los conocimientos sobre el que perdimos el momento de adquisición, música especial, emociones, ¿sí? Seguimos. Conectar ideas. Conectar ideas bajo la atención, aprende, grabar lo aprendido es memorizar y es solo conseguir con la repetición. Por tanto, la adquisición y el error son aprendizajes en sí mismo. Pensemos en cómo aprendemos a montar una bicicleta o cómo aprendemos cuando enseñamos a conducir, cuando enseñamos o cuando enseñamos. Enseñamos, o cuando enseñamos. Básicamente tenemos lo que es la memoria, el cronotipo y la siesta. Sueño y memoria pues van de la mano porque es algo importante uno para otro. Debemos de tomarlo para poder asimilar lo que estamos viviendo, lo que estamos tomando, ¿sí? Se recomienda que se duerma aproximadamente alrededor de una hora, ¿sí? Los bebés deben de estar durmiendo también y en las siestas debemos de tomar siestas, ¿sí? Y ya cuando seamos adultos entre 10 y 15 minutos. Bien, la arquitectura de las escuelas prácticamente pues, abiertas con la luz natural, aquí debe de haber sensación de libertad, crecen en orientacional, menos cerradas con luz artificial,
fomento de la respuesta de la ansiedad de la amígdala